Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido a este backstage deportivo perteneciente a la familia cubana. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas, a que des like, por supuesto, a que compartas este contenido que estamos creando. Activa la campana para que se cree toda la interacción, todo el engagement en las redes sociales, en las distintas plataformas. Este es un espacio que, como siempre me gusta decir, está creado para debatir, conversar, intercambiar, conocer más acerca de la carrera y de la vida en ese backstage de todos los grandes atletas que han pasado por la historia de nuestro país. Hoy vamos a estar conversando con un grande del atletismo, sí, un grande que siempre, y me gustaría presentarlo de esta manera, siempre, incluso cuando no salía como favorito, ponía el extra y había que hablar de Leonel Suárez. Bienvenido a Backstage Deportivo. Un placer estar con ustedes aquí compartiendo. Oye, de esta manera que te estaba presentando, que si era comenzar la conversación por ahí, ¿qué tenía Leonel Suárez? ¿Qué pasaba por la sangre, por la fibra de Leonel Suárez, que siempre daba el resto y siempre sobrecumplía con las expectativas? Bueno, desde la primera gran competencia que tuve en los Juegos Olímpicos, que fue ese año fue una gran temporada para mí porque en varias ocasiones rompí el récord nacional y la gran competencia de ese año, que fue en el 2008, fueron los Juegos Olímpicos de Pekín. Entonces, nunca fui favorito, pero siempre estaba dentro del grupo ese que se podía decir que podía pasar algo conmigo. Iba entre los 10 primeros del ranking, pero desde el punto de vista estratégico, siempre año por año las comisiones, el deporte da algunas estrategias dentro de los atletas que pueden quedar. Nunca me pusieron a mí porque realmente todo fue una explosión conmigo desde que empecé la temporada hasta llegar a los Juegos Olímpicos. Fue un progreso bastante rápido para mi disciplina. No sé, a mí me hicieron anteriormente, creo que tenía lo que se dice dopaje deportivo autorizado porque la testosterona a mí siempre me dio elevada, pero dentro de los rangos normales, dentro de lo elevado. Sí, que era algo genético. Exactamente, algo genético. Y no sé, yo siempre pensé que la carrera deportiva mía cuando empezó en la AIDE siempre fue muy sacrificada. Y yo decía siempre, si me sacrifiqué y me esforcé tanto para llegar a este punto, yo tengo que dar el 200%. No sé, ese era mi enfoque, mi perspectiva o mi filosofía de vida dentro del deporte. Pero es que incluso ya cuando empiezan a llegar los resultados, ya cuando se conocía el nombre de Leonel Suárez, era medallista mundial, con grandes resultados, estaba siempre cuando tú decías, hay nombres que mencionar, Leonel Suárez estaba en la lista muchas veces de los favoritos, pero a veces quizás algunos especialistas pudieran menospreciar por el hecho de que llegabas lesionado, pasaste trabajo con las lesiones, pero es lo que decía, incluso hasta lesionado, siempre llegabas y dabas el resto, lo echabas todo en la competencia. No, es un evento muy complicado. Sí, son 10 disciplinas exactamente, y aparte de que son 10 disciplinas, ya por ser 10 disciplinas lleva una X cantidad de recursos que nosotros por estar viviendo en un país con todas las situaciones que tenemos y con las cosas que hasta cierto punto pudiéramos tener o no se hacen algunos tipos de gestiones para tratar de tener un poco más de lo que tenemos, es complicado. A mí me ayudaba mucho que yo soy, no sé cómo pudiéramos decirlo en este momento, un atleta que siempre he sido muy técnico. Tuve anteriormente la ventaja de tener buenos entrenadores que dentro de lo físico se esforzaban porque fuéramos técnicos. Porque a la vez que tú abordas un entrenamiento, abordas una prueba con un nivel técnico superior, esto te ayuda a que el desgaste físico sea menor. Entonces eso era algo que a mí siempre me ayudaba mucho, porque yo no era muy rápido, no era muy fuerte, no era de los más altos, no era de los que saltaba más, pero siempre estaba ahí dentro del límite medio superior. Sí, pero sin embargo tenías tus disciplinas, vamos a llamar tus pruebas que eran más fuertes. Yo recuerdo que con la jabalina se decía, con un jabalinazo, Leonel Suárez resuelve esto. O sea, ¿siempre te gustó más la jabalina o era que tenías más condiciones en cuanto al resto de las competencias? La jabalina se puede decir que es un evento que... De hecho, disculpa, llegaste a ser el segundo en Cuba dentro de los jabalinistas mismos. Sí, hubo un año en un campeonato nacional que los atletas que creo que en ese tiempo estaba Guillermo Martínez saliendo ya o culminando su carrera. Ese año yo dentro del decatlón lancé más que los atletas que ganaron la Copa Cuba en evento individual. Eso es una de las pinceladas de esa Copa Cuba. Pero la jabalina es algo que se me daba natural, porque cuando ves un lanzador de jabalina, regularmente son más corpulentos, hacen un entrenamiento de pesa, de más pesa y son más fuertes. Mi constitución física
cualquiera que me ve no piensa que yo puedo lanzar la jabalina así, más bien una constitución física de un saltador o de un corredor. Pero sin embargo era lo contrario. A mí se me daba bien la jabalina, no sé si era de tumbar mango cuando estaba en la EIDE o realmente no sé. Tenía buen brazo para la jabalina. No era de lanzar tiza cuando estabas en el aula, ¿no? No tanto, voy a ir a hacer, pero no. En el aula era bastante disciplinado, siempre de manera general siempre he sido bastante disciplinado. ¿Cómo era la preparación física? Estoy diciendo cómo era ya teniendo en cuenta que llevas un tiempo inactivo, por supuesto. No es que estés del todo retirado y me imagino que estás también con la preparación física todavía, que no debes dejar. Claro. Pero ¿cómo era tu preparación rumbo a la competencia? ¿En qué disciplina te preparabas más o era todo más equilibrado? ¿En función de la competencia más fuerte, de la menos fuerte? Claro. Hay muchos sistemas de entrenamiento en pruebas combinadas que no se puede decir que este es el camino que tú tienes que seguir. Hay atletas que se enfocan más en las pruebas malas, potenciar malas o aumentar el nivel de las pruebas malas. Hay otros que lo que tienen las pruebas mejores, potenciar más las pruebas mejores. Dentro del mismo entrenamiento eso varía mucho porque a lo mejor hoy te levantas con ganas de correr, hacer muchos tramos y hoy te sientes súper rápido y haces un entrenamiento más basado en la velocidad, o estás más cansado de un entrenamiento previo que hiciste y no te sientes con el nivel ese para decir no, yo voy a hacer X cantidad de tramos. Eso todo se convenia con el entrenador durante los entrenamientos, pero la jabalina, sin embargo, era un evento que yo prácticamente no entrenaba. A mí se me daba bien la jabalina y yo le decía a mi entrenador, voy a hacer 2 o 3 lanzamientos dentro de los entrenamientos de jabalina para más o menos mantener el brazo, no sé, debe ser algo parecido a los pitchers, no sé cómo lo pudiera enfocar. Pero la jabalina era del evento que menos yo entrenaba. El salto de altura también se me daba bien. Más o menos, nosotros el enfoque era tratar de mejorar lo que teníamos mal. Ese era el tipo de entrenamiento que teníamos. Y potenciar siempre la capacidad física, la fuerza, la resistencia, porque siempre en una prueba de 2 días es complicado mantener ese nivel de fortaleza o lo que sea para poder mantener 2 días de competencia al máximo nivel. Eso es en cuanto al entrenamiento, pero a la hora de competir, o sea, porque hay días que tú tienes una prueba mejor que otra y sin embargo hay un momento determinado que a lo mejor el salto alto lo tienes mejor que la velocidad o viceversa. ¿En qué te enfocabas más cuando estabas compitiendo? Si a lo mejor el primer día tenías una buena competencia que no era tu fuerte, ¿seguías compitiendo en esa para acumular puntos o esperabas para reservarte para lo que venía después? ¿Qué es lo que pasa? Que en pruebas combinadas tú tienes que dar el extra en cada una de las pruebas. Donde único yo pudiera decir que eso lo llegué a hacer son en los saltos. A lo mejor yo hago... Las carreras sí siempre tienen que dar el 100% porque es una sola carrera y tienes que ir 120% claro. En una carrera. Ahí sí no puedes decir que vas a reservarte. Ahí sí todo es 100% o 120% en las carreras. En los saltos está en dependencia. Cada salto, lo que es el salto de longitud y los lanzamientos, son 3 intentos. Si en el salto de longitud yo vengo y estoy cerca de mis mejores marcas, o hago una PB, una mejor marca personal en el salto de longitud, yo puedo que me reserve en esa prueba, dependiendo de cómo es que yo llego a la prueba. Porque si yo veo que hice mi mejor marca, por poner un ejemplo hipotético, yo tengo 7.50 en salto de longitud, vengo y salto 7.70, pero lo hice con relativa facilidad, yo trato de saltar 8 metros. Pero si yo tengo 7.50 y salté 7.60, pero supe que vi que hice mi extra, yo me reservo para la siguiente prueba, porque entonces así no me desgasto. Igualmente ha pasado en los lanzamientos. A lo mejor yo vengo y lanzo 80 metros en jabalina y yo digo, está muy complicado que yo pueda mejorar en el segundo intento de ese lanzamiento. Ahí me reservo. Son los tipos de estrategias que uno más o menos puede realizar. Sí, pero yo tenía entendido, por eso la pregunta, incluso creo que en algún momento, no sé si tú o tu entrenador declararon eso, de eso mismo, de que cuando tú tenías una competencia buena, como tú no sabes cómo va a venir la competencia que le sigue, la prueba que le sigue, aprovechar y ir acumulando puntos, porque, o sea, son varias competencias y al final tú ganas por puntos, exacto, no por la cantidad de competencias que ganaste, y necesitas ir acumulando puntos. Y lo bueno es que tú, el segundo día, era tu mejor día, sobre todo por eso mismo, por la jabalina, que era la penúltima competencia, y ya después lo que quedaba venía siendo la velocidad y demás. Ahora, vamos a hablar de Lionel Suárez pequeño, cómo llega al deporte, esos primeros entrenadores. Bueno, yo soy nacido en Santiago de Cuba. Okay. Yo soy o sea, ¿no eres de Holguín? No, yo vivo en Holguín, me crié a partir de 6º, 4º, 5º grado en Holguín, de hecho. Bueno, ya soy holguinero, santiaguero holguinero. Y yo vivía en un barrio en Santiago
que es un barrio, para las personas que son de Santiago van a saber que esta zona es un poco medio complicada. Era en Nuevo Vista Alegre. Es un barrio que... Suena, el nombre sí, suena. es un barrio que es medio complicado. Ahí yo tenía un grupo de muchachos, amiguitos, que lo que estábamos era en ese tiempo, en mi casa, donde yo vivía con mi abuela, habían 3 matas de mango. De hecho, yo me recuerdo que en ese tiempo, cuando venían vendiendo el pan o venían vendiendo algo, lo que decían mata de mango, en vez de decir Lidia o quien sea, mata de mango el pan, esa era una de las cosas que decían. Y ahí siempre estábamos tumbando mango, jugando. Y mi infancia ahí, yo puedo decir que la disfruté desde el punto de vista de jugar. Ahí yo siempre estaba mataperreando, jugando fútbol en la calle, jugando al topado. ¿Cuál era el deporte que más te gustaba de niño? Yo no recuerdo en ese tiempo que tuviera así afición por ningún deporte. En ese tiempo lo mío era correr y estar jugando en el barrio. En ese tiempo recuerdo que cuando yo estaba viviendo en Santiago todavía, eran los Juegos Olímpicos de Atlanta. Atlanta 96. Recuerdo el boxeo, recuerdo a Sotomayor saltando, cosas así, recuerdo. Fíjate si es así, que recuerdo cuando Sotomayor terminó de saltar o algo, agarró su medalla. Fuimos un grupo de muchachos, amarramos por cada punta una soga y empezamos a saltar ahí por encima de la soga como si fuera Sotomayor. Pero de la infancia nunca tuve así un deporte predilecto ni nada. Ya después con el tiempo que fue creciendo, me gustaban más lo que eran los deportes con pelota, balonmano, voleibol, cosas así. Pero bueno, para un entrenador me vio en ese tiempo cuando yo vivía en Moa, que es de Holguín mucho más allá. Viví en Moa y ahí... Allá es en Holguín donde te descubren. Ajá, en Holguín. Ya ahí mis padres se divorcian, nos mudamos para el municipio de Moa, mi mamá tenía su familia ahí. Y entonces hay un entrenador de los que hacen las captaciones por combinados y cosas así, van a las aulas, ven a ver quién quiere estar en un deporte. Y yo siento que eso es algo que se ha perdido también. Sí, puede ser. No sé, a este nivel ya cuando uno sube al equipo nacional ya no sabe cómo ha sido la evolución de ese tipo de cuestiones. Pero sí pienso que se ha perdido un poco, porque en este tiempo que me tocó estar en provincia, vi que los entrenadores hasta cierto punto hablaban mucho de eso, que se ha perdido un poco la filosofía. Cazadores de talento. Exactamente, la filosofía ya de los entrenadores, no sé si es la misma de hace 40 o 30 o 20 años, que había entrenadores que tenían otro pensamiento, ya hay otro tipo de generación en estas funciones, y creo que se ha perdido algo de eso. Pues también las condiciones, no sé, en los combinados también se ha ido perdiendo, ya no hay tantos gimnasios a lo mejor como para que los atletas vayan o los chicos vayan y entrenen, es un poco complicado. Pero por ahí más o menos fue por donde empecé. Por Moa, entrenando en un estadio. Moa, casi todos los combinados deportivos en municipio, provincia, son un estadio, en un terrenito X. Por ahí fue que empecé. ¿Y te descubren directo para el atletismo? Sí, directamente para el atletismo. Sin saber todavía qué prueba ibas No, nada. En categorías inferiores, como ningún chico, ningún niño se decanta por ser rápido. Hay algunos que tienen sus pinceladas. Incluso físicas, a lo mejor pueden sí, decir. exacto, que tú ves que es más corpulento, o que es más, no sé, gordito, o que es más flaquito. Ya más o menos los entrenadores dicen, este me puede servir para velocidad, este a la hora de dar vueltas de calentamiento ve que se adelanta, este puede ser para fondo, este cuando hace... Siempre todos los entrenadores hacen su test de iniciación para saber más o menos en qué rango se mueve la velocidad, los saltos, eso de los... ¿Y cómo se dan cuenta de que Leonel Suárez no era ni para uno ni para otro, sino que para 10 deportes? Me imagino que eras muy intranquilo. Yo en ese tiempo, todos los niños cuando empiezan, compiten en lo que es combinados deportivos. Todos, sea rápido, sea lento, sea fuerte, sea saltador, compiten en combinados deportivos. Los entrenadores, en dependencia de la función que ve que tenga cada niño, puede ponerlo en un combinado que es más de salto, en un combinado que es más de lanzamiento, en un combinado más de velocidad. A mí me pusieron un combinado que era más de salto. Recuerdo que en ese tiempo hacía vallas, hacía velocidad, salto alto y salto largo. En ese tiempo los combinados han ido cambiando mucho. Yo termino mi categoría, en la EIDE, me captan para la EIDE, después que voy a un provincial, me captan para la EIDE. Entro a la EIDE, compito en el nacional representando a Holguín. En la primera competencia pioneril no me fue muy bien. Apenas empezaba, después en la categoría superior agarré plata, me ve un entrenador y entre los entrenadores en la EIDE hacen su chen, sus cambios y cosas y dice, mira, vamos a poner a Leonel en esto, vamos a poner a Leonel en lo otro, creo que sirve más para esto. Y entre ellos ahí a veces se hacen su cambio de alumnos. A mí me propusieron. Eso es yo enterándome por otros entrenadores de historia y cosas,
mira, Leonel, vamos a proponerlo para pruebas combinadas, porque yo no lo veo no lo veo muy afín ni para saltos, ni para esto, pero él es muy ágil para varias cosas. Y me ponen en el combinado de pruebas combinadas, y cuando eso hacíamos 8 pruebas, creo, 8 o 10 pruebas, 8 pruebas creo que hacíamos en ese tiempo. Y ahí empiezo, se me da bien el salto de altura, se me da bien los lanzamientos. Siempre fui malo en la velocidad, no era muy fuerte como para poder lanzar la bala, que siempre era más flaquito. La bala siempre fue algo que es mucho peso y siempre se me hizo complicado, pero era muy estable en varios eventos. Y por ahí fue levantando, evolucionando, fui al campeonato nacional, ese año agarré bronce, después fui al cambio de categoría, gané mi combinado, siempre estaba por debajo de la estatura promedio, pero ganaba. Ahí me captan para el equipo nacional hasta que hice toda mi carrera deportiva juvenil. Y eso es viviendo en Moa. Ya eso salí de Moa, pero ya mi familia se mudó para Holguín. Claro, pero habías empezado desde Moa. Desde Moa, yo salí de la base en Moa. ¿Cuán sacrificado puede ser para un niño, no sé, cuántos años estamos hablando? Cuando eso, 10 años. 10 años, que a lo mejor no tiene la conciencia de todo el sacrificio, pero sí, la familia tiene que hacer mucho sacrificio. Tú incluso físicamente tienes que hacer mucho sacrificio. Dejar de jugar en la calle con tus amiguitos como lo hace cualquier niño. ¿Cuán sacrificado puede ser para un niño de un pueblo de campo enfrentarse a ese ritmo de vida? Al principio yo lo veía como una cuestión de juego. Fíjate si es así, que en varias ocasiones yo como se dice el cubano, yo me obstinaba de estar en el corretaje ese, yo me cansaba, porque quería, lo que te decía al principio, yo participaba por mi escuela, se hacían competencias interescuelas, y participaba lo mismo en voleibol, que en balonmano, que en cualquier, lo mío es estar jugando. Tenía, no sé, parece que tenía la sangre para estar todo el tiempo activo para aquí y para allá. Lo mío era estar en eso. Y entonces un día que yo dije, yo no voy a ir más a atletismo, yo estoy cansado de estar corriendo. Yo lo quiero correr, pero con mis amiguitos. Quiero correr, hacer otra cosa. Cuando yo quiera, no cuando me lo diga el entrenador. Exactamente, yo quiero hacer otra cosa. Me fui entonces a jugar baloncesto, me fui por otro lado a jugar voleibol, hasta que fue el entrenador y me dijo, mira, Leonel, que tú tienes condiciones, a lo mejor tú puedes llegar, competir. Bueno, vamos a ir para allá a entrenar de nuevo. Fui ahí, me captaron para el provincial ese, que fue donde participé, y fue escalando hasta llegar aquí. Pero es muy sacrificado, porque a veces tus padres no pueden estar llevándote a un entrenamiento, o no pueden estar haciendo otra cosa. Tú tienes que, a lo mejor hay una fiesta o quieres hacer, que eso ya hasta cuando eres grande se echa a ver mucho, porque tienes que dejar en algún momento de una fiesta o tienes que irte temprano porque tienes que mañana entrenar, y siempre ha sido muy sacrificado. El deporte siempre ha sido sacrificado. Ahora, ¿cuál es el primer momento ya competitivo? Puede ser desde etapa juvenil, quizás un poco más pequeño. El que tú decidas, el primer momento competitivo así que tú dijiste, con este resultado o al menos con esta actuación, ya yo sé que esta es mi vida, que esto es lo que yo quiero, que no regreso atrás, que voy a ser decatlonista o en este caso atleta. Yo cuando estaba en categorías cadete, que anteriormente estaba la juvenil, la categoría sub-17, yo recuerdo que los Juegos Panamericanos de 2003, yo creo que era juvenil cuando decía, 2003. Santo Domingo 2003. Sí, yo era cadete, yo era sub-17. Yo estoy viendo la competencia y dentro de la competencia yo veo que hay eventos en los que los que estaban participando tenían el mismo resultado que yo en ese tiempo con mi categoría. Entre eso estaba el salto de altura, yo ya tenía alrededor de 1,90 más o menos en salto de altura, 1,90, casi 2 metros, y tenía la jabalina buena ya. Y yo veía y decía, pero si yo con la categoría que tengo veo que tengo algunos resultados al nivel de esos atletas, yo creo que yo pudiera también estar en un tipo de competencia como esa. Es la primera así noción que tengo. Ni siquiera estando ahí, ya tú te estabas dando cuenta viendo desde fuera. Sí, viendo desde fuera que yo tenía algunos resultados al nivel de, no de olímpico, pero al nivel de alguien de equipo nacional o del área. También recuerdo que anteriormente cuando eso tenía mucho la influencia de Ana Fidelia, de Sotomayor, Iván Pedroso, Aniel García, que en ese tiempo yo, como estoy en atletismo, ya tengo la influencia de que tengo que ver competencias de atletismo. Ya por ahí yo fui viendo que tenía las condiciones para poder llegar a ese nivel de arriba. Sí, o sea, tu calibre como atleta, tu formación fue en ese momento donde ya estaban saliendo todos estos grandes del deporte cubano. Claro. Que incluso Sotomayor, recordista mundial actualmente, campeones olímpicos, mundiales, panamericanos y demás. Ahora vamos a hablar de tu primera gran competencia ya como adulto. Ya desde el punto de vista profesional, vamos a llamarle como adulto. ¿Cuál recuerdas con más cariño así en esos principios? Yo, mi primera competencia internacional, tuve varios bonitos
sentimientos, porque era la vez que tenía mi primera competencia internacional y no fue internacional, pero no fue en Cuba, porque hay competencias que son internacionales, pero pueden ser dentro de Cuba. Fue una CAC, un Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, en Dominicana. La sensación de que vas a salir a conocer otro país es una sensación muy, muy bonita cuando sabes que vas a montar un avión y conocer otra cultura. Hasta representar a tu país. Otra cultura, representar a tu país, competir internacionalmente, fue esa competencia. Ya yo venía con un antecedente de que había ganado el Campeonato Nacional de Pruebas Combinadas en Santiago de Cuba, que cuando eso se hacía en Santiago, o sea, el Aurelio Janet, en Santiago de Cuba. Ya había ganado, estuve cerca de romper el récord nacional y nos hacen una invitación a esa competencia. Ahí participamos varios de la delegación cubana. Yo termino en segundo lugar, ya la perspectiva viene siendo otra. Estoy cerca de la barrera de los 8. Bueno, ya había ganado anteriormente en el Janet y había sobrepasado la barrera de los 8.000 puntos, que es una barrera que en todos los lugares que siempre hablo es la primera barrera que quiere un atleta que ya está en equipo nacional sobrepasar, los 8.000 puntos. Ya había sobrepasado los 8.000 puntos, ese mismo año había un Juegos Panamericanos y ya la perspectiva era ir a los Juegos Panamericanos, quedar medallista, ya era otro tipo de perspectiva. Venían los Juegos Olímpicos, tratar de hacer la marca de lo que piden por la federación para ir a los Juegos Olímpicos y ya iba tomando un camino con más fortaleza y más serio con vista a mi carrera deportiva. Se puede decir que dominicana. O sea, Santo Domingo 2003. Bueno, no, Santo Domingo el viaje tuyo propio. Pero fue en 2007. 2007, ya esto era con vistas, por supuesto, a los Juegos Olímpicos de Beijing. Y los Juegos Panamericanos que se hicieron ese mismo año en Río de Janeiro. Ahora, cuéntame ya de tu incursión como profesional, ya ese momento, o sea, como adulto, vamos a decir, porque profesional se es siempre que se practica desde el punto de vista serio, desde el punto de vista todo el tiempo. Cuéntame esa primera competencia tuya grande, ya quizás los Juegos Panamericanos de 2007, los Juegos Olímpicos, de ese momento ya donde tú empiezas a sentir que ya tienes a toda Cuba la expectativa de que ese joven Lionel Suárez tiene hambre de demostrar que puede estar entre los grandes. Ya. Previo 2008, vamos a empezar a hablar de la temporada 2008. Okay. 2008 se hace el campeonato nacional. Yo anteriormente, después de los Juegos Panamericanos, tuve una lesión en la rodilla, tuve que operarme la rodilla y ahí toda la gran expectativa que hasta cierto punto estaba surgiendo, como que agarra una decaída, porque realmente una operación previo a unos Juegos Olímpicos, ya eso era algo complicado. Yo recuerdo que yo estaba en el hospital y yo agarré, porque tenemos una tabla de puntuación, y yo empiezo a poner marcas. De hecho, que para mí, desde el punto de vista sentimental, yo tenía en mi cartera un papelito que tenía apuntado todo eso, pero bueno, se me perdió la cartera y perdí todo eso. Y entonces yo agarro y empiezo a poner marca. Si yo hago esta marca y hago esta marca en el 100, puedo estar entre esta y esto. Y así hice con las 10 pruebas. Puse una marca que para mí era fácil, una marca que yo tenía de tope y una marca media. Yo tenía 3 marcas por prueba siempre. Y yo dije, bueno, si yo hago estas marcas, veo las puntuaciones de competencias anteriores, mundiales, Juegos Olímpicos, y yo digo, bueno, si yo hago esta marca, se puede decir que yo puedo optar por estar en una final olímpica. O por lo menos, cuando yo no tenía ni marca para ir a Juegos Olímpicos. Y yo estaba pensando por ya ser finalista olímpico. No, es que estabas analizando en función de lo que tú sabías que podías hacer. Claro, dar. de la expectativa que había según lo que yo sabía que había hecho en entrenamiento y que había hecho en marcas anteriores. Porque ¿qué es lo que pasa? Que en pruebas combinadas a lo mejor vas a una competencia y te salen 3 pruebas bien y 7 mal. En la otra te salen bien las que te salieron mal. Y uno va buscando el equilibrio a ver más o menos dónde está. Yo dije, si yo puedo hacer esto y esto, yo puedo ser finalista olímpico. Y tal vez, no sé, no pensaba en ese tiempo tanto en medallas. Me recupero, hago después de eso una marca discreta en el campeonato nacional. Nos invitan a Europa, a todos los meetings estos internacionales donde están todos los grandes medallistas olímpicos de mi disciplina. Vamos a la meca de las pruebas combinadas, que es en Austria, Götzis, ahí donde se rompieron todas las marcas y los récords, nos invitan ahí. Pero nosotros fuimos como decir, vinieron este grupo de atletas cubanos, nadie tenía ningún tipo de expectativa ahí de que nosotros fuéramos. Y es bueno decir que en ese momento había un grupo de decatlonistas dentro de los que tú integrabas, o sea. Claro, habían grandes atletas dentro del equipo Cuba, porque cuando eso estaba Jordani García, que en ese tiempo era el atleta insignia de las pruebas combinadas. Había ido anteriormente al campeonato mundial, había sido finalista, ganó el campeonato mundial juvenil y tenía un físico portentoso para este tipo de pruebas. Vamos ahí, Jordani era dentro del equipo Cuba, la cara o la imagen del equipo Cuba, se hace una presentación de todos los atletas, él está entre los 10 primeros de ranking y lo presentan y todo.
y nunca se pensó que Junior Díaz, que era el otro atleta, o yo estuviéramos ahí dentro de los mejores atletas. Comienza la competencia, empiezo con un buen resultado en el 100, en el salto largo, y ya... O sea, cuando tú ves que no son tus mejores pruebas y estás teniendo buenos resultados... Para mí, cuando yo empiezo en el 100 o el salto de longitud y yo empiezo bien, ya como que también te dice, si yo estoy empezando bien el 100, cuando vengan mis mejores pruebas, debe ser mucho mejor. Ya, 100, salto largo, bala, y ya todo el mundo me va mirando, oye, el cubano... ¿De dónde salió? El cubano viene, terminamos el primer día, que no es mi mejor día, y termino dentro de los 10 primeros. Ya la gente empieza a decir, este muchacho puede hacer algo. El segundo día me va bien, conclusión. Termino esa competencia en 5º lugar, con récord nacional, y me seleccionan el rookie de la competencia. O sea, récord nacional en cuanto a puntos. En cuanto a puntos, ya esa es la primera vez que yo rompo el récord nacional. Me seleccionan el novato de la competencia porque es la primera vez que iba y ya terminé entre los mejores atletas. Eso. Nos invitan entonces, ya había hecho mi marca para asistir a los Juegos Olímpicos. Ahí hice 8.366 puntos, creo que hice. Y la marca que pedían para asistir a Juegos Olímpicos era 8.200, 8.250. Ya garantizaste el boleto olímpico. Ya yo tenía mi boleto olímpico. Ya la presión esa que tenía grande para ir ya como que ya me había relajado un poquitico más. Nos invitan entonces después a las 2 semanas a una competencia en Alemania. Ahí le gané a todos los alemanes que son de los mejores del mundo, sí, y récord nacional también. Ya la expectativa era otra para ir a los Juegos Olímpicos, ya no tanto finalista, sino pensar en poder quedar medallista. Que no era la gran expectativa dentro de la comisión ni nada, pero sí se manejaba ya. No, y desde el punto vista, o sea, tuyo personal, claro, querer una medalla. No, ya uno cuando va compitiendo ya sabe lo que la repercusión que debe tener desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de condiciones, lo que puede repercutir una medalla. Ya yo iba pensando en medalla, pero sin mucha presión, porque no tenía la presión que hasta cierto punto puede tener, pongamos ejemplo, un Mijail López. No, que tú sabías que si no tenías medalla nadie te iba a caer. No hay problema, exactamente. Un atleta de otra envergadura en ese tiempo, un Dairon Robles que iba con pronóstico de oro. Exacto, luchar por el oro con Liu ya era más tranquilo, mira, más tranquilo. Si salía bien, felicidades. Si no salía, cumplí con llegar a los Juegos Olímpicos, que es lo que muchos atletas quisieran tener. Llego a los Juegos Olímpicos, todo empieza muy bien, bien. Conclusión, al final terminé con mi medalla de bronce, que podía haber sido plata, porque la estrategia en el 1500 fue otra. Tuve también algunos percances en los Juegos Olímpicos, ahí tuve un esguince de pie y perdí como unos días de entrenamiento, pero bueno, pude lograr y llegar aquí a Cuba con una medalla de bronce que a muchos, o sea, dentro de los que me incluyo, yo era bien joven cuando aquello, pero recuerdo que eso supo a oro, porque era como la sorpresa. Ahorita mencionabas ese equipo de 3, que recuerdo en varios eventos que eran 3, dentro de los que tú estabas incluido en el decatlón, en el equipo de decatlón. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue sucediendo que de pronto se iban perdiendo esas figuras? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que dentro del decatlón hay atletas que son buenos en pruebas. Por lo menos Junior Díaz era muy bueno en lo que era el 400 metros y en algún momento, alguna de las competencias, él era uno de los que siempre estaba bien en el 400, en el salto de longitud. Y él tuvo algunas que otras lesiones y entonces su rendimiento medio que fue decayendo un poco y él optó por pasarse para el salto de longitud. Su estrategia fue, después de las lesiones, que ya no quería seguir practicando pruebas combinadas, y se pasó para el salto de longitud. Estuvo entrenando un tiempo con Daniel Osorio, que hoy por hoy es el entrenador de los atletas aquí, de Juan Miguel y otros atletas. Estuve entrenando un tiempo con él, pero ya los rendimientos no fueron iguales, ya fue decayendo hasta que al final ya él optó por terminar su carrera y ya salió del equipo Cuba. Jordani García igual él sí se mantuvo en pruebas combinadas, pero su rendimiento fue mermando, hasta que ya también, no sé si en su tiempo se le dio baja del equipo nacional o no sé cómo fue que terminó todo, pero también se fue del equipo nacional con una puntuación que hoy por hoy en Cuba es de los mejores, porque el tope que pusimos nosotros, más de 8.000 puntos, es una gran marca, pero en ese tiempo había tantos atletas con grandes resultados que ya cuando alguien miraba 8.000 puntos, para nosotros que teníamos 8.500 era como algo normal. Hoy por hoy no, hoy por hoy un campeonato nacional aquí en Cuba se gana con 7.500 puntos. Y no es lo mismo. Eso es lo que pasó con ese tipo de atletas. Y ahora hablamos de la relación con atletas internacionales, recuerdo el norteamericano, o sea, ¿cómo era esa relación en la competencia? ¿Ustedes conversaban? Incluso recuerdo que se comentaba que había amistad entre varios atletas y ustedes mismos. ¿Cómo era esa relación extradeportiva y dentro de la competencia? Bueno,
Yo nunca vi ningún tipo de rivalidad entre atletas ahí dentro de pruebas combinadas. De hecho, pruebas combinadas es uno de los que tiene la filosofía esta, que al final cuando se terminan las competencias nos tomamos de las manos, damos una vuelta olímpica y todo eso. Esa filosofía la ha implementado siempre pruebas combinadas, porque somos atletas que de la primera prueba hasta la última estamos juntos, no que vamos clasificando y se van quedando gente. Todos siempre vamos a estar hasta el final de la competencia. Realmente yo tenía buenas relaciones con los americanos, nunca tuve, de hecho creo que con Ashton Eaton fue de los que mejores relaciones tuve. Con este otro chico de Ucrania, en su tiempo era el ucraniano, que ahora mismo no me acuerdo el nombre de él, pero tenía buenas relaciones con los de Estonia, con Raja y buenos atletas así. Porque realmente con los chicos de Brasil, que eran afín a nosotros, latinoamericanos, que no había mucho. En ese tiempo estaba Chinin de Brasil, estábamos nosotros de Cuba, estaba Mauri Smith de Jamaica, pero no es la gran diversidad de atletas de Latinoamérica. ¿Y cuántos se ayudaban? Ahí, a lo mejor en algún momento alguien te decía, por ponerle un ejemplo, en la jabalina. Yo le podía decir a algún atleta, mira, está bajando el brazo. Incluso rival. Sí, rival, porque al final yo sé que también entre comillas. Sí, si tú sabes que estás pegadito, si yo sé que es un atleta que me puede a mí perjudicar. Por ejemplo, a Ayton tú no le ibas a decir, ten cuidado con las jabalinas. No, Ayton ya llegaba en un punto que a veces estábamos muy pegados ahí. Oye, sí, ok, pero cosas más sencillas, porque también no ibas a regalarte así, pero sí nos ayudábamos. Y él en sus ocasiones, recuerdo que en unas competencias que yo me iba mal en la pérdida, me decía, no hay problema, Leonel, mira, o me prestaba esto, o una pérdida que en algún momento siempre tuvimos muchas dificultades con las pérdidas, algunos atletas me la prestaban. Es en las cuestiones donde más se veía esto, en las pérdidas, que yo iba a competencia y con las dificultades, como lo último que pasó con Yarilei Silva, que tuvo problemas con la pérdida y vas a una competencia y no tiene tus pérdidas. También en el momento que se te parte una pérdida y nosotros siempre, los atletas afuera van con 10, 12 pérdidas. Nosotros siempre viajábamos limitados, con 3 pérdidas. Se te parte una, ya es una pérdida. No, y te cambia la estrategia, porque yo hace poco tuve la oportunidad de conversarlo con Lázaro Borges. Exacto. Precisamente me decía, uno va con una estrategia, una pérdida para cada tipo de salto. O sea, pensado para cada momento. En varias alturas. Se te parte una pérdida, como le pasó a él en Londres, que fue su primer salto, le cambió la estrategia por completo. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Que las pérdidas, según el peso tuyo, según la velocidad, según la marca de la pérdida, es como tú las compras o las adquieres. Yo no puedo saltar con una pérdida de alguien que pese 100 kilos, porque no voy a poder flexionarla. O no puedo saltar con una pérdida de Yarilei Silva, porque son tan frágiles que la voy a partir. Esas son las cuestiones donde más yo sentí la ayuda. Anímicamente, vamos chicos, vamos allá. Son las cuestiones donde siempre nos estábamos animando, apoyando en la competencia. ¿Sientes que, bueno, ya tuviste el bronce de Beijing, pero sientes que a lo mejor en una competencia me hablaste por supuesto de que pudiste haber llegado a plata según tú en Beijing, pero en alguna otra competencia que a lo mejor incluso hasta el oro, sí, porque se manejó en un momento determinado? Sí, a mí es que son algunos percances que uno tiene, que uno cree que podían haberse resuelto en su momento para lograr un mejor resultado. Yo recuerdo que en el 2009 yo iba con el número 1 del ranking. Y podía haber logrado el oro. El mundial. El mundial ese. Al final terminé en plata. Ahí no me fue bien el primer día. Tuve me di un masaje que no tenía que darme en su momento. Algunas cuestiones que por la misma experiencia, porque yo despunté así rápido cuando llegué a un nivel y hay cuestiones, era mi segunda gran competencia, Juegos Olímpicos y Campeonato Mundial. Ahí me di un masaje que al principio no estaba bien planificado y me di un masaje que lo que me quitó todo el tono muscular y todo lo que tenía y no tuve un buen arranque. Con la misma competencia fui levantando y terminé en plata. Esa fue una ocasión. Que terminé en plata bien porque al final ganó Trish Hardy, pero ganó con un resultado superior al que yo tenía. Pero creo que podía haber ganado ese campeonato mundial. En el siguiente campeonato mundial tuve la amarga experiencia que no se hizo una buena planificación con relación a los atletas que estábamos aquí en Cuba entrenando para ir para el campeonato mundial. Y nos sacaron 2 días antes desde Cuba hacia Corea. ¿El cambio horario? El cambio horario, yo recuerdo que ahí esto es 2011, ¿no? El mundial de Corea. Eso fue en 2011, Daegu 2011. Ahí nos echamos. Sí, para ubicar a los amigos que están en sintonía ahora, claro. Ese fue el famoso mundial de la mano de Iron Roller. Exactamente, que hubo ahí realmente Cuba tuvimos algunos percances, los atletas de Cuba tuvimos varios percances.
En mi caso, nos sacaron, recuerdo que estaba Guillermo Martínez, estaba yo, y estaban todos los atletas, estaba yo, Dani García, varios atletas que salíamos de aquí desde Cuba. Pero nos sacaron 2 días antes, con una diferencia de 13 horas. Supuestamente, cuando tú vas a competir, supuestamente los científicos o los estudios que se han hecho dicen que por cada día... Un día por cada hora. Por cada hora. Tú me sacan 2 días antes de aquí a Corea. Salimos atrasados aquí porque la conexión, el vuelo salió retrasado. Perdimos la conexión en Francia, en París. Tuvimos que esperar 8 horas en París. Ya la vez que pierdes una conexión, ya vienes el arrastre de todas las conexiones. Y eran 3 vuelos. Habana, París, Beijing, o París, Beijing y Beijing, Corea. Todas las conexiones las perdimos. Se nos retrasa el vuelo aquí en Cuba. Se nos retrasa el vuelo en París, 8 horas. Se nos va el vuelo, que era el único vuelo que había Así que no llegan a la competencia. de Beijing para Corea. Tuvimos que esperar un día en China para ir para Corea. ¿Pero qué fue lo que pasó ahí? ¿Que se planificó mal? Ahí va la planificación, porque si tú sabes que tienes atletas que van a salir con tanto, no puedes sacar un boleto tan pegado. 2 días. No, es que incluso llegando bien estaba mal. No, estaba mal. La planificación fue mala. Hay varias cuestiones que se hacen mal que yo como atleta no puedo resolverlas. Hay personas o directivos, personas que son los encargados en su momento. Ahora, ¿quién responde a esto? Porque yo me imagino que entonces después nadie le dio una explicación. No, yo perdí mi campeonato mundial. Yo ahí terminé en bronce. Y sin embargo terminas en bronce. Siendo favorito terminé en bronce. Yo en pleno salto. ¿Y qué pasa? Llegamos con 2 horas de diferencia y era el primer atleta de pruebas combinadas, era el primer día. Yo recuerdo que en pleno salto de altura yo estaba dormido. Porque se hizo un tiempo de pausa que era para la presentación de la gala de presentación. Nosotros habíamos empezado. Se hace una pequeña pausa para que los atletas, para el desfile de los atletas, el Campeonato Mundial de Atletismo de Daegu. Yo me quedé dormido, en plena competencia, dormido, porque imagínate, 13 horas de diferencia, más toda la cantidad de horas que tuvimos entre aeropuertos, 24 horas de viaje. Pero, o sea, es lo que te pregunto, nadie después viene como a dar una explicación, como al menos, vaya, por una cuestión de dignidad, de honor, pedir disculpas. Nada, eso pasa ahora, pasó en ese tiempo, ha pasado, y si no hay algún tipo de cambio en algo, va a seguir pasando. ¿Quién planifica esto? ¿La federación, el INDER? O sea, la Federación Cubana, el INDER. Todo aquí, todos los deportes, todas las comisiones al final son del INDER. En el INDER tienen su oficina de trámite de viaje, la comisión tiene las personas encargadas de hacer los trámites, el manager, hay varias gente aquí, no es solamente una sola gente. Eso lleva un engranaje, que eso, si algo sale mal, ya va arrastrando todo mal. Y que si lo hablamos en materia, por ejemplo, de beisbolera, la pelota picó en el medio y nadie la cogió. O sea, ya la culpa no es de nadie, el terreno de nadie. No es de nadie. Que son cosas que, a ver, ¿por qué te insisto tanto en este tema? Porque me llama la atención. Está demostrado que los deportistas cubanos tienen una calidad tremenda y se sigue demostrando que siguen abandonando atletas y siguen apareciendo con grandes condiciones, pero eso no es suficiente. O sea, se tienen resultados, pero te das cuenta que siempre, ese lema de vamos por más, o sea, se pudiera ir por mucho más. Y realmente en muchas ocasiones son estas cosas las que van atentando, organizativas, medidas absurdas. Y por eso te hago tanto hincapié en esto, porque muchas veces se cuestiona al atleta. Muchas veces yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Arisley Silva en 2012, que se decía, está para oro, está para oro. Y hay muchas cosas en backstage, hay muchas cosas por detrás que no se conocen. Y son los sacrificios que tienen que pasar ustedes en cuanto a detrás de la fachada, detrás de lo que no se ve en la competencia. ¿Cuál es el momento más amargo que recuerdas? Para mí eso fue un momento amargo. El campeonato mundial ese del 2011 para mí fue algo desde el punto de vista de yo estar en mi mejor forma deportiva y que yo por una mala gestión, si fuera por algo que depende únicamente de mí, yo te dije, bueno, no hay problema, porque a pesar de todo terminé en bronce, estando en plata, porque yo estuve en plata. Estaba Ashton Eaton en bronce, estaba Trish Hardy en oro y yo estaba en plata. Pero que ya el desgaste que yo había tenido de un viaje y todo lo demás, tenía que estar ahí a la parte con Ashton Eaton, corriendo, ya las condiciones, es como decir, nosotros vamos a una competencia, nos criamos o entrenamos comiendo o teniendo unas calorías, no sé, arroz y frijoles, contra alguien que está todo el tiempo comiendo bistec, en algún momento te tiene que salir el desgaste y todo lo que vienes arrastrando de falta de condiciones que hacen que hasta cierto punto, para yo lograr esos mismos 8.000 puntos, tenga que esforzarme al doble de una persona que tiene todos
los recursos. Para mí sería 2011. 2011 en Corea. Y ahora, desde el punto de vista, ya que me mencionas la alimentación de alguna manera, desde el punto de vista alimenticio, desde el punto de vista incluso de los reconstituyentes que necesitan los deportistas, ¿crees que también faltaba algo en algún momento? Sí, ¿O lo tenías cubierto? Sí, aquí siempre, desde ese punto, aquí siempre se ve que se quiere hacer. O se hacen se intenta o se hacen algunas cosas, pero todo se hace a media. No, vamos esto a media. Llegaron los recuperantes a media. Los recuperantes son para los que van al mundial, o los recuperantes son para los atletas X o Y. Los recuperantes nada más alcanzan hasta esta fecha. Son cosas que todos son a media. Todos entendemos que hay recursos que se van de la mano de... Pero hay cosas que sí se pueden hacer mejor. Para mí hay cosas que se pueden hacer mucho mejor de lo que se están haciendo. Sin embargo, después, estamos hablando de 2011 incluso, que estás en el pico de tu forma deportiva, de tu favoritismo en cuanto a las competencias internacionales, pero después hay un trayecto de tiempo, incluso bastante largo, donde sigues compitiendo. Háblame de esta etapa a partir quizás Londres 2012 en adelante, hasta que ya tomas la decisión, y por qué la tomas, de no seguir en activo. Bueno, 2012, después de eso también tuve la oportunidad en Londres, sin ser uno de los favoritos, porque realmente ese año había tenido pocas competencias, pruebas combinadas, no es como otras pruebas que tú puedes competir, más o menos te planificas para 3, 4 competencias. En el 2011 fui bronce, pero gané el campeonato panamericano en Guadalajara, con récord panamericano. Y me fue bastante bien a pesar de todo. Gané el circuito mundial también. Fue bastante bien. Nada más me quedó esa amarga experiencia de que podía haber ganado un campeonato mundial y no pudo ser. Después vine el 2012, también me va bien, que también fue un mal año porque ahí debuto, yo soy hipertenso. Okay. Ahí debuto con esto de la hipertensión arterial, fue complicado, los entrenamientos fueron un poco reducidos. Y a pesar de todo, fue para mí una de las competencias más bonitas porque con todas las situaciones que tuve, pude terminar en bronce y no era dentro de los favoritos. Pasa 2013, O sea, que reeditas la actuación de 2008. Claro, exactamente. 2013 tuve una lesión en la rodilla, fui al campeonato mundial, terminé en el 10º, no me fui muy bien porque estaba lesionado la rodilla. 2014 me operan, 2015 trato de recuperarme para los Juegos Panamericanos de Toronto. A raíz de la lesión no pude terminar la competencia, me voy en blanco en la pérdida. Ya, pasó todo eso. 2016 me preparo con toda la ley para ir a los Juegos de Río 2016. Y tuve la amarga, no sé, o la desgracia, podría decir, que caigo con varicela. Me da varicela como 2 meses antes de la competencia. No puedo participar en todas las competencias que tenía planificadas, baja mi rendimiento un poco. Y a pesar de todo, tengo un buen año y termino en el sexto, quinto lugar en los Juegos Olímpicos. Ya a partir de ahí empezó a bajar mi rendimiento, no eran las grandes marcas esas. Era más complicado todo, a lo mejor la edad deportiva, lo que sea, ya empieza a mermar un poco. No, y los achaques de todo lo que hemos hablado, de todas las vicisitudes en un momento determinado. Y cuestiones a veces que dentro del mismo entrenamiento son muchas cosas reiterativas que uno ya viene tantos años pasando problemas y situaciones que el estrés que uno trae dentro del entrenamiento también se acumula. No es lo mismo con 20 años afrontar una cosa que ya con 27, 28 años y un cúmulo de problemas que son complicados. No, y eso mismo, a lo mejor bien joven, no tienes el recuperante, pero puedes irte, valga la redundancia, recuperando. Pero ya cuando se va acumulando, que tienes un trayecto de entrenamiento y de carga física arriba, que no tienes esa recuperación correcta, que no tienes ese proceso como es, te va saliendo con el tiempo. Claro. Ya a partir de ahí, 2020, me estaba preparando para los Juegos Olímpicos, había empezado bastante bien, viene la cuestión de la pandemia. Quiero que me hables de eso. En específico, porque lo estábamos conversando, que es el momento donde tú tomas la decisión, no, a ti te obligaron. Exactamente. A ni siquiera tomar una decisión, la tomaron por ti. Exacto. De que ya no ibas a estar en ese momento en el equipo nacional. ¿Qué es lo que pasa? Yo me estoy preparando conjuntamente con mi entrenador para participar en el campeonato nacional, empezar el recorrido con vista a los clasificatorios. Participamos en el campeonato nacional, ganó el campeonato nacional, no con un gran resultado, tuve 7.990 y tantos puntos, pero bueno, no era algo para, regularmente la Copa Cuba lo agarramos como algo de preparación, no estaba al tope en ninguna de mis pruebas. Ganó el campeonato nacional, está empezando lo de la pandemia, se irá a dar los Juegos Olímpicos, no se irá a dar. Conclusión, se suspenden los Juegos Olímpicos, mandan a todos los atletas para su casa. En ese instante yo digo, si vamos todos para mi casa, vamos a ver qué hacemos. Yo estoy casado con una mexicana, tengo una hija,
yo digo, bueno, como mismo puedo estar en mi casa, que no estoy haciendo prácticamente nada, estoy entrenando individualmente, haciendo lo que yo creo como atleta que debo estar haciendo, yo planifico ir a México. Le informo a mi entrenador, mira, yo voy a salir del país, necesito que lo informe a la comisión. Hubo un paso que a lo mejor fue directamente yo no informarlo directamente a la comisión que iba a salir del país. A lo mejor ahí está algún tipo de que alguien necesitaba que fuera directamente a ver algo, no sé. Yo salgo del país, mi entrenador lo informa, estando yo en México, me llama mi entrenador o me escribe, mira, ahí es la situación que cuando yo informo, hay cosas que todavía a mí no me quedan claras. Se está diciendo que te van a sancionar. Yo digo, bueno, sí. Eso es estando en México. Eso estando en México. Yo me entero de eso estando en México. Yo salgo en México, plena pandemia, salgo en un vuelo. Yo no salí ni ilegal ni salí nada. Salgo en un vuelo normal, compro mi pasaje y me voy para México. A ver a mi hija, para traerla para acá, para Cuba, porque mi esposa no podía en ese tiempo estar con la niña, tiene que estar trabajando. Yo voy a buscar a la niña para que se quede conmigo aquí en Cuba y darle todas las facilidades que puedo darle aquí, estando con mi familia acá también en Cuba. No, Leonel, que te van a aplicar una sanción porque saliste del país. Yo, sí, bueno, está bien, puede ser que me aplique una sanción. Bueno, ya, yo puedo aceptar una sanción X, no sé, 3 meses de sanción, no sé. Una amonestación. Una amonestación, porque opciones habían. Yo me leí el reglamento y opciones siempre hubo. Pero la sanción que me aplican cuando yo regreso, que veo que se hizo el consejo disciplinario, me sancionan, ¿no, Leonel? La sanción que tú tienes 1 año separado del equipo nacional, sin ningún tipo de remuneración salarial, sin nada. Vamos a hacer una pausa ahí, porque quiero hacerte una pregunta con respecto a eso. Tú me hablas de que se hizo el Consejo Disciplinario, o sea, tú no estuviste presente en ese Consejo Disciplinario. En el Consejo Disciplinario. A ti te informaron, esto es lo que hay. Ya, esto es lo que hay, Leonel, esta es tu sanción, ya, tú estás sancionado. Cuando tú vengas, ven a revisar para que firmes y tu sanción. ¿Firma o no firma? Ya está tomada. No, ya está tomada porque cuando yo regreso, ya en el tiempo que yo estuve fuera, que yo regreso, a mí no me están nada, a mí no me dan nada. Yo estoy como una gente desempleado. Ese es mi empleo, mi trabajo. Yo estoy desempleado. Yo vengo, hago mi apelación, hago por todos los canales previstos, escribo, hago todas las personas que tengo que ver y todo se quedó ahí. Ya, Leonel sancionado, vete para tu casa con tu hija que traje a la niña. La niña vino, estuvo conmigo aquí, y yo le di todas las cosas, facilidades que tenía. ¿Qué tiempo estuviste en México? Yo estuve en México, así que julio, agosto, septiembre, 4 meses. 4 meses. 4 meses. Al final, pero no. O sea, que no estuviste en ningún momento que hubiera competencia. No hubo nada. Fue de junio a. No había nada. Todo el mundo estaba parado. La situación de la cantidad de personas que están muriendo por Italia, el COVID que empezaba a entrar aquí en Cuba, y estaba complicado en el mundo. No había ningún tipo de competencia. Y yo estaba en mi casa. En el tiempo que estuve en mi casa entrenando, yo hice todo lo que me tocaba, pero como mismo podía estar en mi casa, todo el mundo tiene conocimiento, porque no es algo que yo estoy casado con un extranjero. Yo nunca en ningún momento, todo el mundo supo de que yo estaba casado. Todo el mundo conocía a mi esposa. Todo el mundo la conoce. Ya pasó esta situación, me mandan para mi casa, yo hago todas las apelaciones, sí, ya, ok. Empiezan la gente a entrenar, los atletas a entrenar, nadie me dice nada, no. Ni respuesta siquiera a la apelación. La apelación, después me llega un documento, yo fui a ver al vicepresidente de Actividad Deportiva, no, Leonel, tu apelación no es válida, usted sí tiene que, como dice, comerse el cable de la sanción. Eso fue en 2020. 2020. ¿Tú en ese momento decías que ya ibas a abandonar el deporte o a lo mejor dijiste, cuando pase el año a lo mejor regreso? Sí, ¿qué pasa? Yo digo, bueno, está bien, me dolió hasta cierto punto porque nunca quería participar en mis 4º Juegos Olímpicos. No muchos atletas tienen la opción de participar en tantos Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se desarrollaron en 2021. Entonces, la sanción, sí, pero la sanción fue desde julio hasta julio del 2021. 1 año. No pude ir a clasificatorios, no pude participar en ningún tipo de competencia. Me quitaron todas las opciones. Todas las opciones. Yo digo, pero ¿cómo puede ser posible que estamos optando por incluir gente, porque más gente representen al país, que más gente tengan insertado aquí, y me tronchen a mí por una cuestión que anteriormente lo hablé, anteriormente escribí y dije, si esto es más una cuestión humanitaria? Yo hoy por hoy todavía no lo entiendo, pero bueno, hay personas que fueron estrictos, yo digo que fueron estrictos y quisieron llevar la ley en el deporte incumpliendo mismas normas dentro de la resolución. Quisieron llevarla a rajatabla, no sé, yo hoy por hoy no lo entiendo, pero bueno, pasa todo esto, yo digo, bueno, ya cuando se acabe la sanción me puedo reincorporar al equipo nacional. Se toma la decisión que cuando se vengan de los Juegos Olímpicos los atletas se reúnan una comisión para reevaluar de nuevo que si Leonel Suárez se iba a reincorporar al equipo nacional. Me llaman a mí y me dicen, no, Leonel, tú no eres de prioridad o tú no eres para poder recuperarte al equipo nacional,
tienes que volver a competir y volver a hacer una marca o un resultado que diga que tú puedes entrar al equipo nacional. Yo no voy a seguir. Yo estuve a punto, yo estuve entrenando, pero... Sí, mira, ya hay el momento que, o sea, tú dices, ¿qué más voy a demostrar? Porque a lo mejor incluso es hasta falta de tacto a la hora de trabajar las cosas. O falta de respeto para mí decir que yo tengo que, una gente como yo, con los resultados que he tenido, decir que tengo que hacer una marca. Qué diferente hubiera sido, bueno, dale, ven, vamos a entrenar. Y en el entrenamiento mismo tú te das cuenta si tienes o no tienes el rendimiento. Claro. Yo recuerdo el entrenador de Dairon Robles, Santiago Antunes, en una vez que estábamos conversando, que él dice, los atletas de nivel, un Dairon Robles, un Yareli Barrio, no sé, Gisi Moreno, lo que sea, los atletas de élite, Leonel Suárez, saben cuándo es el momento de retirarse. Tú no es que puedes decir, no, votado, o no, ya tú no, yo sé. Yo dije que yo me iba a retirar después de los Juegos Olímpicos. Ya no iba a seguir ya porque el rendimiento no es el mismo. O sea, que eran tus últimos Juegos Olímpicos. Ya, esos eran mis últimos Juegos Olímpicos. El rendimiento no era el mismo. Uno quiere también dedicarle tiempo a su familia, que no ha estado tanto tiempo lejos de su familia. Y uno dice, no, ya yo me voy a retirar porque yo no estoy tan bien para que vean que mi rendimiento no es el mismo y que ya yo no sirvo prácticamente. Aquí en Cuba estamos adaptados, que los atletas cuando no tienen un rendimiento ya empezamos a cuestionar algunas cosas. Yo no quería que estuviesen cuestionando o que se viera hasta el punto de vista Leonel Suárez ya no es el mismo Leonel Suárez. Ya yo sabía que yo no era el mismo atleta. 2020 yo me iba a retirar, dame la oportunidad a mí de yo decidir que voy a retirarme. Yo ahora mismo, hoy por hoy, estoy baja del equipo nacional, retirado del deporte, porque las personas, aparte que me votan, porque para mí es votado del equipo nacional. Sí. Eso es votado del equipo nacional. Nadie llamó ni para decir nada, ni las personas a las que yo acudí para decir, Leonel, mira qué pasa, se hizo esto mal, pero mira, pensamos que tú puedes continuar un tiempo desentrenando. Nadie hizo nada. No, pero aparte, mira, y sabiendo, desentrenando, sabiendo la necesidad de desentrenar, eso mismo por los problemas de depresión y demás que tú tienes. Pero es una pregunta básica que te hago, o sea, cuando empieza la pandemia, que mandan para la casa, ¿qué tiempo estuviste en la casa, estando en la casa todos esos meses y que no se preocuparon por ti? No, yo estuve en mi casa en marzo. Antes de irte. Sí, en marzo mandaron a todos los atletas para su casa. Marzo, abril, mayo, junio, 4 meses. Y no se preocupaban por ti. En ese tiempo, oye, Leonel, ¿te hace falta algo? Yo estuve haciendo cola para comprar comida. Yo estuve necesitando, porque hay veces que tú tenías la necesidad de buscar algo y no lo encontrabas en X y Y lugares. Tenías que hacerlo. Porque si no, mi familia se iba hasta cierto punto a tener el plato de comida en el momento, no lo iba a tener. Entonces, cuando yo digo, si en el momento que tú tenías que decir cómo tú estás, no lo hiciste, ahora porque hice una situación que hasta cierto punto no fue nada grave, porque yo viré y no hubo ningún problema. Entonces, ¿por qué fue tan estricto? Y eso son cosas que decepcionan. Hay veces que nosotros decimos, no, que este atleta hizo esto, hizo lo otro, pero hay un arrastre o cúmulo de cosas que obligan a los atletas a hacer X o Y cuestión de cosas. No, y sobre todas las cosas, de darle la posibilidad de esto mismo, de que lo expresen. Porque a veces eso queda como en el aire. Bueno, a veces también sale una nota oficial diciendo el atleta hizo tal cosa y no le das la oportunidad de responder. Pero es que hay veces, como ahora mismo, que no se publica, no se dice qué pasó realmente y no queda claro. Y empiezan los comentarios, bueno, Leonel Suárez esto, bueno, a lo mejor hizo esto, bueno, a lo mejor lo otro. Y son cosas que realmente, a ver, no lo vivo como deportista, pero como ser humano sé que duelen. Sé que duelen. Después de eso, intentaste regresar quizás como entrenador. Yo siempre dije de hecho, a las mismas chicas que estaban ahí de pruebas combinadas, Yorgeli Rodríguez, Adriana Rodríguez, eso, ella hasta cierto punto en su momento estuvimos hablando, valorando que cuando si era falta, si yo me retiraba o si era falta algún apoyo, yo iba a poder estar disponible para estar. Pero ya hubo una situación que las mismas personas que están ahí, que lo que tú tienes que sentir su apoyo, tú no lo sientes, las mismas personas que tienen que defenderte no te defienden como realmente debiera ser, uno se desilusiona y dice, no, yo no puedo estar en un lugar que realmente a mí o no te quieren o no hicieron lo que tenían que hacer por ti. Y yo ya me decepcioné de tal punto que yo prácticamente no quiero saber ya nada de lo que es aquí realmente, estar entrenando de equipo nacional, Estadio Panamericano, alrededor de toda la atmósfera que para mí no es positiva, no. Sí, te duele acercarse a ese mundo. No, es un mundo que, aunque me gusta y quisiera estar apoyando, pero no hay la mejor vibra y la mejor atmósfera. Y quizás buscar la manera, a lo mejor prepararte como entrenador y en el exterior, quizás en México mismo que vive tu esposa. ¿Qué es lo que pasa? Por esto es que pasa con muchos atletas a veces o muchos entrenadores que pudieran estar brindando su apoyo, su conocimiento aquí
y no pasa porque no te dan este tipo de cosas que tienen que pasar, no pasa. Entonces es un conocimiento porque yo sí sé que tengo el conocimiento necesario para ser entrenador en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo, pero ya no se manejan bien estas cuestiones, no se manejan bien. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ahora mismo cuando fui para Holguín, porque soy de Holguín, estuve apoyando a los entrenadores en la EIDE, tuve una plaza en la EIDE, pero ya hubo un momento que también ya dentro del mismo ámbito ese vi que no tenía ninguna progresión, que era hasta complicado hasta para la superación y toda esta cuestión, y ya, ahora estoy de emprendedor, prácticamente tengo mi negocio, tengo mi local donde vendemos comida, alimentos, bebidas y demás, allá en Holguín. Y a eso me estoy dedicando ahora en este instante. ¿Y estás de paso ahora por La Habana? Estoy de paso ahora por La Habana, vine con mi mamá a ver algunas cuestiones aquí, a ver algunas amistades mías que siempre es bueno y ver a la familia. Oye, pues nada, mira, primeramente, bueno, te quiero agradecer esta oportunidad de conversar. Yo, viví toda tu carrera deportiva como aficionado, como amante del buen deporte cubano. Y realmente vuelvo al principio, cuando hacía la presentación de ese coraje, de ese ímpetu, de esa valentía, de esa cubanía que tú desplegas, de decir, es como el aquello de siempre viene con alguna lesión, siempre viene con alguna dificultad, pero siempre da más. Y es la confianza. Y recuerdo conversando con amigos, yo tengo un amigo que es muy admirador también de tu carrera, y que me decía, no, yo le voy al mío. Lo recuerdo perfectamente esa conversación. Te quiero agradecer, felicitarte por tu carrera deportiva y nada, darte el ánimo de que si un día quieres volver de nuevo cuando esto pase, cuando ese dolor, aunque esté presente siempre, vaya bajando, recordar siempre de que tú eres Leonel Suárez y de que tú necesitas el deporte como el deporte te necesita a ti. Muchísimas gracias. Un placer a ustedes y aquí estamos, Leonel Suárez. Un último mensaje para el pueblo de Cuba. El mensaje para todo el pueblo, que siempre confíen en sus atletas, que a pesar de que hayan dificultades, adversidades, siempre nosotros hacemos todo por el pueblo y para que se sientan bien, que nosotros estamos representando al pueblo cubano en cualquier parte del mundo que estemos. Y que siempre confíen en nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos ustedes que están en sintonía. Les recuerdo, suscríbete si no lo has hecho, activa la campana, da like, comenta, pero sobre todo comparte para que la interacción se cree. En este backstage deportivo que hemos estado conversando acerca de atletismo con Leonel Suárez, 10 disciplinas en una, el decatlón, claro que sí. De esta manera voy poniendo punto final y como siempre te digo, chao.